nos encontramos en el antiguo Egipto 13 siglos antes de que naciera Jesús. Moisés, un niño adoptado, reside en el palacio de los faraones. Su nombre, Moshe, ya revela una parte de su historia. Nació de una mujer judía de la tribu de Leví y fue salvado de las aguas por la hija del faraón. Ella lo descubrió en una cesta de juncos que flotaba en el Nilo. Durante esta época, los judíos fueron esclavizados por los egipcios, sometidos a duras e inhumanas condiciones de trabajo. Temiendo el aumento de su población, el faraón promulgó un decreto por el que todos los niños judíos varones debían ser asesinados al nacer. Como consecuencia, la madre de Moisés optó por ponerlo en manos de Dios, abandonándolo en una cesta impermeable en el río. Ella creía que si era la voluntad de Dios, Él lo protegería y salvaría. San Gregorio de Nisa reflexiona sobre este acontecimiento, sugiriendo que fue la propia libertad la que sirvió de comadrona a Moisés. Su liberación llegó a través del agua, facilitada por una mujer que lo rescató y se convirtió en su madre. En este acontecimiento milagroso podemos ver la esencia de la condición humana. Los seres humanos son creados intrínsecamente para ser libres y se les confían sus propias decisiones. Gran parte de lo que llegamos a ser es resultado directo de nuestras propias decisiones y autodeterminación. El concepto de libertad, que se aplica tanto a usted como a mí al nacer, va más allá de la mera teoría. Se entrelaza con nuestras narrativas personales y pasa a formar parte de la historia de cada uno. Tenemos la libertad, con el tiempo, de descubrir nuestro verdadero yo y de participar en la orquestación divina de nuestros destinos. Un acontecimiento particular en la vida de Moisés sirve como presagio del propósito para el que Dios lo creó meticulosamente: sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Es casi como decir que el viaje de todo libertador comienza con su propia experiencia de liberación. Y es a través de esta liberación que cultivamos en nosotros mismos las cualidades que nos permiten ser plenamente libres tanto en el cuerpo como en el espíritu. En la vida de Moisés, San Gregorio de Nisa afirma: es responsabilidad exclusiva de la libertad engendrar la virtud, alimentarla con el sustento apropiado y salvaguardarla de todo daño cuando se enfrenta a la adversidad. La vida de Moisés revela que la libertad es el destino que Dios desea para toda la humanidad. Esto se hace evidente cuando recordamos una profecía hecha por Moisés muchos años después, que conecta su vida con la llegada de un gran profeta de la tribu de Leví, Deuteronomio 18, 15, 22. Tradicionalmente se considera que la vida de Moisés contiene numerosos indicios de la figura de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, Moisés es salvado del agua, y el bautismo en el agua simboliza la salvación de los cristianos. Del mismo modo, Moisés es sacado del agua y adoptado por una mujer, convirtiéndose en su hijo por intervención de Dios. Esto es paralelo al nacimiento de Jesús, de una mujer por obra divina, de Dios. Además, Moisés se convierte en el libertador de su pueblo, guiándolo a través de las aguas de la Pascua y llevándolo a la tierra prometida, del mismo modo que Jesús libera a la humanidad del pecado mediante su pasión, muerte en la cruz y resurrección. Jesús ofrece una vida nueva y reconcilia al mundo con el Padre. En resumen, estos pocos ejemplos demuestran por qué ha sido crucial para los cristianos, a lo largo de la historia, interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento y viceversa. Como dijo Agustín, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo, mientras que el Antiguo se revela en el Nuevo. Cuestiones in Heptateuch 2:73. Ahora profundicemos en el viaje de Moisés. Uno no se convierte en liberador de la noche a la mañana, no es una mera autoproclamación. La verdadera liberación requiere crecimiento y comprensión de la libertad. ¿Y quién mejor
para comprenderla, que alguien que ha experimentado la esclavitud en carne propia? En la vida de Moisés, el tema central de la libertad abarca toda su existencia, dedicada a servir al pueblo que Dios le ha ordenado liberar. Con estos sentimientos profundamente arraigados en su alma, Moisés asciende al monte Horeb y experimenta una magnífica manifestación de Dios, conocida como teofanía entre los biblistas. El Papa Francisco, en una de sus catequesis de los miércoles, pinta con elocuencia una vívida imagen de Moisés durante esta particular fase de su vida. Cuando Dios le convoca, Moisés es percibido como un fracasado desde una perspectiva humana. El libro del Éxodo lo retrata como un fugitivo en la tierra de Madián. En su juventud había mostrado empatía hacia su pueblo e incluso se había alineado con los oprimidos. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, a pesar de sus nobles intenciones, era incapaz de hacer justicia con sus propias acciones. En su lugar, sobrevino la violencia. En ese momento, sus sueños de gloria se hicieron añicos. Moisés ya no era visto como un prometedor funcionario con un futuro brillante, sino como alguien que había desaprovechado sus oportunidades y ahora cuidaba del rebaño de otros. Es precisamente en la soledad del desierto de Madián donde Dios llama a Moisés a través de la revelación de una zarza ardiente proclamando: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Durante este encuentro con Dios en el monte Horeb, Moisés se da cuenta de que, a pesar de sus anteriores reveses y sentimientos de incapacidad, el Todopoderoso le llama para cumplir un propósito divino. Esta revelación no solo reafirma su identidad y su linaje, sino que enciende en él un renovado sentimiento de esperanza y determinación. Moisés comprende poco a poco que sus fracasos y limitaciones no le definen, sino que le sirven de trampolín para cumplir su destino. El encuentro con la zarza ardiente marca un momento crucial en la vida de Moisés. Significa el comienzo de su viaje para convertirse en un líder venerado y liberador de su pueblo. Este encuentro divino infunde a Moisés la firme convicción de que Dios le ha elegido para una tarea importante: enfrentarse al faraón y exigir la liberación de los israelitas de su esclavitud en Egipto. En esencia, la vida de Moisés es un testimonio del poder transformador de la llamada de Dios y de la resistencia del espíritu humano. A pesar de sus defectos y dudas iniciales, Moisés emerge como una figura ejemplar que conduce a su pueblo hacia la libertad y la redención. Su historia nos sirve de inspiración y nos recuerda que, incluso en nuestros momentos de aparente fracaso, podemos elevarnos por encima de nuestras circunstancias y cumplir nuestro verdadero propósito si nos guiamos por la fe y la obediencia a una llamada superior. Una zarza ardiente le habla con la voz de Dios: «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Éxodo 3, 7, 10. Moisés está dispuesto a aceptar su misión, pero no lo sabe. De hecho, cree que no es capaz, pero Dios le tranquiliza. «Yo estaré contigo». Éxodo 3, 11, 12. Moisés dudará varias veces más, aunque Dios le muestra cada vez su ayuda. Debe aprender a confiar en Dios y en las personas que se ponen a su lado.
Tras las conocidas 10 plagas en Egipto, cuyo simbolismo estudiaremos en otro vídeo dedicado, el faraón se verá obligado a liberar a los israelitas, solo para arrepentirse más tarde de su decisión y embarcarse en su persecución. Moisés toma el mando y lidera al pueblo, que la noche anterior partió apresuradamente tras participar en una comida prescrita por el propio Dios, conocida como la Pascua. Con el ejército egipcio pisándoles los talones, Moisés se encuentra frente al Mar Rojo. Con la ayuda divina del Señor Dios, extiende sus manos sobre las aguas, creando un extraordinario camino por el que los israelitas cruzan sanos y salvos al otro lado. Dios interviene frenando los carros de los egipcios, y cuando Moisés vuelve a extender las manos, el mar se cierra, tragándose al ejército del faraón junto con sus carros y caballos. Este acontecimiento trascendental se conmemora anualmente entre el viernes por la tarde y el sábado, que caen en los días 14 y 15 del mes de Nisán. El viernes por la tarde se sacrifican corderos para toda la comunidad, y desde el sábado por la noche hasta el domingo por la mañana, el mundo entero se detiene. Es la Pascua del Señor. Éxodo 12:10. 13 siglos más tarde, el 14 de Nisán, Jesús de Nazaret encontrará la muerte en esas mismas horas. Tras cruzar el Mar Rojo, Moisés acompañará a su pueblo durante un período de 40 años en el desierto. El número 40 es un tema recurrente en las Escrituras Sagradas. Puede encontrar más información sobre el significado de la historia de Noé siguiendo el enlace situado en la esquina superior derecha. Para llevar a su pueblo a la libertad, Moisés tuvo que superar numerosos retos. Entre ellos, enfrentarse a la hostilidad del faraón, luchar contra innumerables enemigos y lidiar con la incomprensión y la ingratitud de su propio pueblo, tanto hacia él como hacia el Dios que les había liberado. Si la libertad es algo por lo que merece la pena vivir, entonces merece la pena enfrentarse a la ingratitud y la incomprensión de los demás. Aunque la libertad te sea dada, depende de ti aprovecharla. Las adversidades pueden superarse si estás plenamente convencido de luchar por la libertad, pero sobre todo, si crees que la vida sin esa libertad prometida no merece la pena, no solo para ti, sino para todos. Esta libertad forma parte de un plan más amplio en el que la humanidad desempeña un papel importante. Durante su estancia en el desierto, Moisés aprende una lección crucial. Aprende la importancia de rezar por su pueblo, que también lucha por la libertad. A través de una oración agotadora, se da cuenta de que sus manos, levantadas hacia el cielo, se cansan y necesitan el apoyo de los demás. Éxodo 17, 11, 12. Aprende a comunicarse con Dios cara a cara, como se habla con un amigo. Éxodo 33, 11. Esta íntima conexión con lo divino le fortalece y le sirve de guía para guiar a su pueblo a través de los desafíos a los que se enfrenta. La historia de Moisés nos enseña que la verdadera libertad no consiste solo en la liberación física, sino también en las batallas internas que debemos afrontar dentro de nosotros mismos y en las relaciones que establecemos con los demás. Nos recuerda que, incluso en medio de la adversidad, la oración y la fe pueden proporcionarnos fuerza y apoyo. En última instancia, es a través de la unidad y de un compromiso compartido con la libertad como podemos superar cualquier obstáculo. En este largo viaje, con la ayuda de Dios, Moisés madura como hombre, como profeta, como padre del pueblo al que liberó. Durante 40 años, los israelitas recorrieron el desierto hasta que finalmente llegaron a la tierra de Canaán, donde se asentarían. En ese momento Moisés, ya de edad avanzada, subió a una montaña donde el Señor le reveló la tierra prometida. El Señor le dijo: «Esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: la daré a vuestros descendientes».
A pesar de ver la tierra con sus propios ojos, a Moisés no se le permitió entrar en ella, como se afirma en Deuteronomio 34:4. Esto plantea la pregunta: ¿por qué se le prohibió a Moisés entrar en la tierra prometida después de todos los sacrificios que había hecho? La respuesta está en las instrucciones que Dios dio a Moisés sobre cómo hacer brotar agua de una roca. Dios mostró compasión hacia su pueblo y confió a Moisés la tarea de proporcionarle agua. Sin embargo, fue durante esta tarea cuando Moisés cometió un pecado, o mejor dicho, varios pecados, que le impidieron entrar en la tierra prometida. Su primer pecado fue actuar con ira. Aunque no se trata de justificar las acciones de Moisés, hay que tener en cuenta que su hermana acababa de fallecer. El pueblo se quejaba una vez más, y él estaba físicamente y mentalmente agotado. En este estado se acercó a Dios con un corazón atribulado, lo que va en contra de lo que Pablo aconseja en Efesios 4:26-27. En lugar de seguir las instrucciones de Dios, Moisés se dejó llevar por su ira y actuó por su cuenta. No le habló a la roca como se le había ordenado, sino que la golpeó, casi como una forma de liberar su frustración. Esta no era una buena actitud, ya que su corazón no estaba en el lugar correcto. Cuando estamos preocupados, primero debemos resolver nuestros problemas y luego presentarnos ante Dios con un corazón limpio y una mente clara, como se menciona en Mateo 5:23-24 y Marcos 11:25. Esto permitirá que el Señor nos bendiga y nos use para su propósito, en lugar de ser consumidos por nuestras propias emociones y mirar a los hombres en busca de validación, como nos recuerda Colosenses 3:23. Otro pecado cometido por Moisés fue el orgullo. Él y Aarón actuaron como si tuvieran el poder de hacer brotar agua de la roca, lo cual no era cierto. Aunque el Señor los había usado para hacer milagros, no fue por sus propias habilidades. En su orgullo, olvidaron todo lo que Dios había hecho por ellos y no reconocieron que solo Dios podía hacer brotar agua de la roca. Esto nos sirve de recordatorio para permanecer humildes y no dejar que el orgullo nos domine, especialmente cuando Dios nos usa para su propósito. Debemos recordar siempre que sin la ayuda de Dios no somos nada, como se afirma en 1 Corintios 1:26-30. Si permitimos que el orgullo nos consuma, no podremos hacer nada. Si permitimos que el orgullo nos consuma, el Señor no podrá utilizarnos para su obra. Sin embargo, el Señor sacó agua de la roca de todos modos, no por lo que Moisés hizo, sino porque Él lo había prometido, y Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. El tercer pecado fue la desobediencia. El Señor dio una simple orden: habla. No dijo que realizáramos algún tipo de ritual elaborado, sino simplemente que habláramos. En cambio, tontamente desobedecemos y actuamos por nuestra cuenta, a veces queriendo complicar las cosas más de lo que son para darle más peso a lo que se está haciendo. Pero, ¿por qué? Si Dios dijo simplemente, habla, hazlo, ya está. No hay palabras que añadir ni palos que golpear, sino simplemente hablar. Miqueas 6:6-8 nos invita a practicar su justicia humildemente y a hacer con humildad lo que Dios nos pide. El último pecado, el más grave, a Moisés le faltó fe. No creyó en sus palabras, añadió las suyas y quiso hacer lo que quiso. ¿Cómo es que alguien como Moisés carecía de fe? Porque Pablo dice que cuando pensamos que estamos de pie, debemos tener cuidado de no caer. 1 Corintios 10:12. Moisés dejó que el pecado entrara en él y perdió la fe, aunque solo fuera por un momento, pero perdió la fe y fracasó, y le costó muy caro. Moisés morirá en ese lugar tras nombrar sucesor a Josué. El viaje hacia la libertad termina con la entrega de esta libertad a su beneficiario, el pueblo, tal vez porque la libertad no es real si la posees solo para ti,
o para las personas que te gustan. La libertad no es solo una posesión personal. Quien es verdaderamente libre tiene el valor de dar su vida por el bien de los demás. Moisés no entró en la tierra prometida, es cierto, pero está escrito que el Señor lo enterró en el valle. Deuteronomio 34:6. ¡Qué mejor certeza de la vida eterna! Dios el vivo entierra a los que vivirán con Él. Tal vez en la tierra no obtengamos lo que queremos, pero si miramos a Dios, sabemos que obtendremos mucho más en el cielo. Después de todo lo que pasó, Moisés escuchó esta sentencia divina contra él, no se rindió y se fue. A pesar de tener razones válidas, humanamente hablando, como las constantes quejas y amenazas del pueblo, las rebeliones que hacían, su incredulidad, el agotamiento físico tal vez, después de todo aquel viaje, el estrés, tenía fe en que si seguía perseverando después de arrepentirse, conseguiría mucho más en el cielo. La Biblia nos dice que nunca hubo otro hombre o profeta como Moisés que hablara cara a cara con Dios, ni uno como él para las maravillas o milagros o señales poderosas que el Señor realizó a través de él. ¿Y quién se apareció en el monte de la transfiguración a Jesús? Moisés, con Elías. Puedes tropezar y caer, por supuesto, pero también puedes decidir si quedarte en el suelo y ser pisoteado o levantarte sabiendo que si llegas a la meta, aún tendrás el premio. 2 Timoteo 4, 7, 8.